Bienvenidos a un nuevo video de Biología del CINEU. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de las biomoléculas, analizando un grupo importante de biomoléculas, las proteínas, correspondiente a la unidad 2, composición química de los seres vivos. Ahora bien, la información que guarda el ADN es la información para fabricar o sintetizar proteínas. Esta información que le damos es un conjunto de recetas con las instrucciones para hacer proteínas. Estas biomoléculas, las proteínas, son las encargadas de dotar a cada ser vivo de su estructura, función y características propias, cumpliendo distintas funciones como vamos a ver ahora. Las proteínas están formadas por monómeros, denominados aminoácidos. En términos generales, la estructura de un aminoácido está conformada por un átomo de carbono, el carbono alfa, unido a un grupo carboxilo, y un grupo amino y un átomo de hidrógeno. La cuarta valencia del carbono alfa se completa con un grupo atómico de estructura variable denominado radical. Los aminoácidos son anforitos o anfóteros, lo que significa que tienen la capacidad de comportarse tanto como bases como ácidos, por lo cual son amortiguadores del pH. En un medio ácido, el grupo amino se puede comportar como una base, captando un protón del medio, y cuando disminuye la acidez, el grupo carboxilo se comporta como un ácido, liberando un protón. De esta forma, pueden amortiguar el pH del medio. Dijimos que el carbono alfa se une a un grupo R o radical. Esta molécula es lo que hace diferente a cada aminoácido. En la naturaleza existen 20 radicales diferentes, por lo tanto 20 clases de aminoácidos distintos forman las proteínas. De estos 20 aminoácidos, 8 de ellos son los llamados aminoácidos esenciales, ya que el ser humano no puede sintetizarlos o fabricarlos y los debe adquirir de la alimentación. Los aminoácidos se unen mediante un enlace químico característico que se denomina enlace peptídico. Este, como podemos observar en la figura que estamos mostrando, se produce al reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido. Los aminoácidos así combinados se llaman restos o residuos de aminoácidos. Cuando se forma este enlace, que es la unión peptídica, se desprende una molécula de agua. Reacción química que denominábamos condensación. La reacción inversa, la hidrólisis, es la reacción química en la cual el enlace peptídico y se obtienen aminoácidos libres. De acuerdo al número de aminoácidos, podemos clasificar estas moléculas como péptido, cuando tiene una cadena con 2 o más residuos de aminoácidos, y oligopéptido cuando tiene hasta 10 residuos de aminoácidos. Cuando esta biomolécula tiene más de 10 residuos de aminoácidos y son moléculas mucho más grandes, se van a denominar polipéptido. Específicamente, las proteínas son polipéptidos de alto peso molecular. Ahora vamos a analizar más en detalle la estructura molecular de las proteínas. Estas pueden presentar 4 niveles estructurales. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que presenta una proteína particular. En esta figura podemos observar cómo es la secuencia lineal de aminoácidos representados por las bolitas de distinto color. Los aminoácidos que forman esta secuencia lineal en la proteína pueden interactuar y formar enlaces no covalentes, como por ejemplo aquellas proteínas que llevan 2 o más residuos del aminoácido cisteína pueden formar puentes disulfuro, que es una unión no covalente entre átomos de azufre. Teniendo esto en mente, vamos a poder entender ahora el primer nivel de plegamiento de las proteínas, el cual va a definir la estructura secundaria de una proteína. Esta estructura secundaria se debe a la formación de puentes de hidrógeno entre los restos amino y carboxilo de los aminoácidos no adyacentes en la cadena. La cadena lateral
radical no va a participar en esta configuración secundaria de la proteína. Como observamos en la figura que estamos mostrando, esta estructura puede ser aleatoria o regular, formando una hélice alfa, como por ejemplo en la queratina, en donde los aminoácidos se van enrollando de manera helicoidal, o bien formar una estructura beta o en hoja plegada, como por ejemplo la fibroína en arañas, en donde dos cadenas de aminoácidos se ubican en forma paralela y a modo de zigzag. Ahora bien, esta estructura secundaria se va plegando sobre sí misma gracias a que se atraen distintas regiones para configurar lo que se denomina la estructura terciaria de una proteína. Esta estructura va a depender de las interacciones que se establecen entre los grupos radicales. Como ejemplos podemos citar las proteínas de tipo fibroso, como el colágeno, la queratina, la fibroína, y las globulares, como la mioglobina, que transporta oxígeno en músculos de mamíferos. Toda proteína tiene una conformación nativa. ¿A qué se denomina conformación nativa? A la estructura espacial determinada que adopta la proteína cuando se pliega sobre sí misma. Cada proteína adopta siempre la misma conformación nativa si las condiciones del medio lo permiten y le confiere la actividad biológica. Esta conformación nativa de una proteína puede sufrir una destrucción sin afectar la estructura primaria, es decir, cada uno de los monómeros que forman la proteína, pero sí puede alterar su función biológica. A este fenómeno se lo denomina desnaturalización. Diversos agentes pueden provocar esta desnaturalización de las proteínas, como por ejemplo el calor, la exposición a radiaciones, congelamientos repetidos, grandes presiones, ácidos o bases muy concentrados que provocan cambios de pH, algunos solventes orgánicos, entre otros. Las enzimas son proteínas con estructura terciaria y cuaternaria que tienen por función acelerar reacciones químicas de metabolismo celular, es decir, son catalizadores biológicos. Toda enzima actúa sobre una molécula en particular, sobre la cual va a ser muy específica y se llama sustrato. Este sustrato, luego de la acción enzimática, es convertido a un producto. El mecanismo de acción de una enzima sigue el siguiente esquema. Primero, el sustrato se une al ciclo activo de la enzima. Segundo, se forma el complejo enzima-sustrato. Tercero, el sustrato se convierte en producto y luego se libera el producto. Y finalmente la enzima se recupera para seguir reaccionando con más sustrato. Las enzimas tienen características particulares como, por ejemplo, que son capaces de actuar a muy bajas concentraciones debido a que, como vimos, su estructura no resulta alterada al finalizar la reacción. Por lo tanto, la misma molécula de enzima puede catalizar sucesivas reacciones. También son específicas, dado que la catálisis requiere el ingreso del sustrato al sitio activo. El sustrato y la enzima no solo deben tener afinidad química, sino también una forma complementaria. Son regulables. Esto quiere decir que ciertas sustancias pueden actuar como moduladores de la actividad enzimática, acrecentándola o disminuyéndola. También existen mecanismos como interruptores que pueden encender o apagar una enzima, controlando así el metabolismo celular por medio de su actividad. También pueden ser desnaturalizadas y perder su capacidad de catalizadores por los mismos agentes que desnaturalizaban la estructura terciaria o cuaternaria de una proteína.